Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos del conjunto Z o de los números enteros. Conjunto Z se conforma por Z positivo, Z negativo y el elemento neutro. En el Z positivo son todos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 hasta el infinito. En el Z negativo tenemos todos los números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 hasta el menos infinito. Y el elemento neutro va a ser el 0. Quiere decir que si hacemos preguntas, por ejemplo, que si el más 2 pertenece al conjunto Z, sí pertenece. El menos 8 pertenece al conjunto Z, sí, porque está dentro de todo de este conjunto, ¿no es cierto? Entonces, si yo pregunto, ¿el 0 pertenece al conjunto Z? Sí, porque el 0 está dentro del conjunto Z. Quiere decir que el conjunto Z se conforma por todos los números negativos, el 0 y el positivo. Eh, Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizamos los números enteros en la vida cotidiana. Es importante recordar que, por ejemplo, todos los números que estén, por ejemplo, bajo el nivel del mar o, en un subterráneo o antes del nacimiento de Cristo se consideran números negativos. Y todos los números que estén por sobre el nivel del mar después del nacimiento de Cristo o que sean ganancias se consideran como números positivos. Entonces, si hablamos de que un termómetro marca 7 grados bajo cero, eso es más o menos 7, va a ser menos 7 grados. Si tenemos que el mar Mediterráneo tiene una profundidad bajo el nivel del mar de 5.000 metros. Va a ser más 5.000 o menos 5.000. Como estamos hablando de profundidad, estamos hablando de menos 5.000. Cuando decimos que la luz en 1864 se creó la Cruz Roja, como estamos hablando después del nacimiento de Cristo, esto va a ser más 1864. Dice Roberto tiene una deuda de 300.000 pesos. Como estamos hablando de deuda, significa que tengo menos dinero en mi cuenta, por lo tanto sería menos 300.000. Acá el pozo tiene una profundidad tiene 14 metros de profundidad. Como estamos hablando de profundidad, es bajo el nivel, bajo cero, me va a ser como menos 14. El monte Aconcagua tiene una altura de 6.959 metros de altura. Como estamos hablando de altura, eso va a ser como más 6.959 metros. Entonces, cada vez que hablemos bajo cero, de profundidad, de deuda, de pérdida, se relaciona con números negativos. Cuando hablamos de altura, ganancias, o después del nacimiento de Cristo, estamos hablando de números positivos. ¿Ok? Ahora veamos otros conceptos claves de los números enteros. Por ejemplo, el valor absoluto. El valor absoluto habla de que es la distancia que hay entre un número X o un número cualquiera al cero. Por ejemplo, tenemos que el valor absoluto de 3 es 3, porque la distancia que hay del menos 3 al 0 es 3. Contemos 1, 2, 3. Entonces colocamos el 3. Quiere decir que siempre va a ser el mismo número en positivo. Entonces, si yo, por ejemplo, pregunto cuál es el valor, o me preguntan cuál es el valor absoluto de menos 5, coloco el menos 5, ¿qué distancia hay del menos 5 al 0? La distancia que hay del menos 5 al 0 son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el resultado va a ser 5. Si me preguntan cuál es el valor absoluto del 4, del más 4, veamos cuál es la distancia del más 4 al 0. 1, 2, 3, 4. Entonces el resultado es 4.
Si me preguntan cuál es el valor absoluto del menos 2, identifico el menos 2 y cuento. 1, 2. Quiere decir que el valor absoluto de la distancia que hay de un número al 0, sin importar el signo, siempre va a ser positivo. Quiere decir que el valor absoluto va a ser siempre igual o mayor al número. ¿Ok? ¿Por qué mayor o igual? En este caso, como el valor absoluto del menos 5 es 5, es mayor que menos 5. En el caso del más 4, el valor absoluto es 4, es igual. Por eso es mayor que el número o igual que el número, porque siempre va a ser positivo. Otro concepto clave son los números opuestos. Los números opuestos tienen el mismo valor absoluto, pero con distintos signos. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 2 es 2. Es lo contrario. Por ejemplo, lo contrario de blanco es negro, lo contrario del día, la noche. Aquí es lo mismo. Por ejemplo, el opuesto simétrico de menos 3 es 3. El opuesto simétrico del más 5 es menos 5. El opuesto simétrico del menos 7 es más 7. El opuesto simétrico del menos 9 es más 9. El opuesto simétrico del más 1 es menos 1. Es decir, es el número contrario. ¿Ok? Y siempre tienen el mismo valor absoluto. Porque, ¿cuál es el valor absoluto de menos 7? 7. ¿Qué distancia hay del menos 7 al 0? 7. ¿Qué distancia hay del más 7 al 0? 7. Entonces tienen el mismo valor absoluto. ¿Ok? Y veamos otro concepto clave. Para comparar números enteros, dos números nos podemos encontrar con los siguientes casos. Dice que los números, si son negativos, va a ser mayor el que esté más cerca del 0. Por ejemplo, si yo tengo el menos 9 y el menos 2, ¿cuál está más cerca del 0? El menos 2. Entonces va a ser mayor el menos 2. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 7 y el menos 1, ¿cuál está más cerca del 0? El menos 1. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo, no sé, el menos 195 y tengo el menos 2, ¿cuál es mayor? El menos 2. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. Entonces, si tenemos dos números negativos, va a ser mayor el que esté más cerca del 0. Si tengo dos números positivos, va a ser mayor el que esté más lejos. Por ejemplo, si tengo el más 1 y el más 7, ¿cuál es mayor? El más 7. ¿Por qué? Porque está más lejos del 0 y porque 7 es mayor que 1. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 9 y el menos 5, ¿cuál es mayor? Perdón, el más 9 y el más 5, ¿cuál es mayor? El más 9, ¿por qué? Porque está más lejos del 0. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 15, perdón, el más 15 y el más 523, es mayor el 523, ¿por qué? Porque está más lejos del 0. Entonces, lo ideal es que siempre nos imaginemos la recta numérica. Para el lado izquierdo van a estar siempre los números menores y para el lado derecho van a estar los números mayores. Si tengo un número negativo y otro positivo, siempre va a ser mayor el positivo. ¿Ok? El positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Si yo tengo, por ejemplo, el más 9 y el menos 1, va a ser mayor el más 9. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 9 y el más 1, va a ser mayor el más 1. ¿Por qué? Porque es positivo. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 5 y el más 2, va a ser mayor el más 2. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Ok? Entonces, uno negativo y uno positivo, siempre va a ser mayor el positivo. Si tengo dos números positivos, va a ser el que esté más lejos del 0. Y si tengo dos números negativos, va a ser el que esté más cerca del 0. Espero que les sirva y nos vemos en una próxima oportunidad.